Cuando era chico, mi papá me regaló un disco de Pink Floyd y no puedo evitar separar mi infancia con la música de Pink Floyd. Creo que la música tiene ese poder de marcar etapas y incluso sanar muchas cosas. Y creo que esa es la razón por la cual me dediqué a esto inevitablemente. Me inspira poder trabajar en la música. Siento que soy bendecido y todos los que trabajamos en esto somos privilegiados de poder dedicarnos a esto y vivir de esto y disfrutarlo 100% y al mismo tiempo poder entregar a otras personas el arte y una parte de nuestra visión del mundo. Mi nombre es José Catalán, soy ingeniero en sonido y dedico mi vida al estudio de grabación. Cuando tenía 14 años, tenía una banda de metal y me acuerdo que para un trabajo del colegio decidí ahorrar y bueno, mi papá me ayudó realmente a comprar mi primera consola. Y me acuerdo que con esa consola hice mi primera grabación cuando tenía 14 años. Y de ahí fue imposible despegarme de este mundo de las grabaciones, de la música, de las bandas, etcétera, etcétera. Y hubo un tiempo donde efectivamente iba a estudiar otra carrera, iba a estudiar bioquímica, pero honestamente no puedo pensar mi vida de otra forma que no sea dedicándola 100% a lo que amo, que es la música. Un estudio de grabación, sea cual sea, te da la oportunidad de tener una plataforma, una infraestructura donde puedes ser libre de crear y encontrar ese mensaje que estás tratando de plasmar, que estás tratando de entregar. Y creo que el rol entre las diferentes personas que trabajan dentro de una producción musical están en pos de la música. Parte importante de un ingeniero y de un estudio es no entrometerse con cómo la música fluye, en la parte creativa, en el ritmo, cuando un artista está creando, y creo que eso es fundamental. Y también cómo uno es capaz de interpretar lo que está pasando en ese mismo lugar. Interpretar qué es lo que está haciendo una guitarra determinada en una canción y interpretar lo que el artista está tratando de plasmar y muchas veces no sabe cómo hacerlo. Y nosotros estamos aquí para eso. Creo que la primera vez que entré a este mismo estudio estaba muerto de miedo, nervioso, y lo único que quería hacer es entender cómo funcionaba cada parte de este lugar, cada cosa, y más que nada lo veía como la puerta a un mundo que es infinito. El mundo infinito de la música, de los conceptos, de los colores sonoros, de las texturas, etc. Y claro, en ese tiempo tal vez no lo conocía tan claramente, pero fue una experiencia increíble poder de a poco ir entendiendo cómo se hace una canción, cómo la música se crea y cómo cada movimiento que uno hace en este lugar afecta a el concepto global de la música. Es un lugar hogareño, es un lugar donde se crea una instancia donde uno puede fluir sin miedo a las estructuras o a la burocracia o a muchas otras cosas que tal vez no encuentro en otro lugar. Y creo que este estudio reúne esas condiciones. Obviamente equipamiento, pero el ambiente en especial es muy hogareño, uno se siente libre en este lugar. Y creo que eso es fundamental cuando uno está haciendo música.
Hoy en día estoy en una posición de estar aprendiendo de las cosas simples, de saber que lo más importante dentro de un disco, de una producción, sigue siendo la música y no simplemente la parte técnica. Y me encuentro conociendo más y más gente y trabajando con personas que ya tienen mucho más tiempo que yo en esto, y trato de absorber lo que más puedo. Creo que la humildad y la riqueza que tienen esas personas es importante, y hoy me siento cómodo trabajando con artistas que se la juegan por su carrera, que se la juegan por la música y que están dispuestos a hacer equipo y trabajar constantemente en pos de su carrera y en que todo lo que hacen salga lo más profesional posible, y que tengan la inspiración de seguir adelante y de caminar en este camino de la música, que se necesita paciencia y mucho amor por lo que hacemos, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor. También es importante que nos apoyemos entre todos, los que trabajamos en esto, los que somos la comunidad de la música, y es importante que estemos para el otro y que entendamos de que si a la otra persona que tengo al lado en esto le va bien, a mí también me va a ir bien, y creo que esa unidad es la que nos va a llevar a crecer y generar una industria mucho más grande, mucho más sana y mucho más desarrollada, como mucha gente está luchando por eso, como mucha gente quiere también. Baby, don't you want to go? Oh, baby, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago.